de la COVID-19, de esta lucha contra la pandemia. Y ahora lo vamos a ir hasta Madrid, lo vamos a hacer con el doctor Javier García, que es jefe de servicio de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro. Y además, Javier García es presidente de la Sociedad Española de Anestesiología. Señor García, doctor García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por atendernos. Lleva al frente de CEDAR, de la Sociedad Española de Anestesiología, desde el mes de noviembre, si no me equivoco. Exacto. Y los anestesiólogos han jugado un papel clave durante la pandemia. ¿Cuál ha sido, doctor García, ese papel? Pues lo primero de todo agradecerte que nos des esta oportunidad de visualizar nuestro trabajo. Pues realmente yo creo que la especialidad de anestesiología ha sido verdaderamente la llave maestra para el control de la pandemia. La gente no lo sabe, pero cuando las UCI se llenaron, nosotros duplicamos e incluso triplicamos las camas de UCI, llevando los anestesiólogos. O sea que, por ejemplo, en Madrid, que tenemos los datos cuantificados directamente por nosotros, cuando veían a esas personas ahí vestidas de blanco, que todo el mundo pensaba que eran intensivistas, pues el 60% fueron anestesiólogos. Pero, por ejemplo, cuando no se pudieron cubrir las guardias de medicina intensiva, las empezó a hacer anestesiología. Pero cuando, por ejemplo, no había gente suficiente para hacer guardias en urgencias, iban los anestesiólogos. Tenemos datos hasta incluso en sitios donde las plantas, medicina interna, etcétera, todo eso estaba llevado directamente. Había anestesiólogos apoyando todas esas especialidades. Es verdad, doctor García, que al final el tema del COVID, el haber tenido que hacer frente, el que muchos especialistas como ustedes hayan tenido que hacer, bueno, a lo mejor funciones que se salían, que iban poco más allá de lo que venían haciendo habitualmente, ¿está retrasando otros aspectos de la sanidad? Bueno, yo creo que en la primera ola evidentemente se hizo lo que se pudo y esa ola debió servir para aprender, pero ahora ya nos enfrentamos a una segunda fase totalmente diferente en la cual tenemos que ser capaces de dar salida a todos los problemas de salud de todos los enfermos. Yo creo que este concepto tiene que cada vez, y os pediría la ayuda a los medios de comunicación, que es realmente nuestra puerta y nuestra ventana hacia la sociedad. Por favor, el paciente COVID y el paciente no COVID, ambos dos tienen que ser tratados de igual manera, recibir todos los medios sanitarios. Y el paciente quirúrgico, el paciente oncológico, tiene que tener absolutamente la misma prioridad que el paciente COVID. Es verdad que los medios de comunicación, y no puede ser de otra forma, y en parte lo entendemos, pero bueno, imagino que os habéis hecho eco de la campaña que está liderando la SEDAR, la Sociedad de Anestesiología de España, que se llama Os Cuidamos, en la que queremos hacer, primero, animar a la población, por favor, seguir yendo precozmente a detectar cánceres y, por favor, ir a operarse lo antes posible, porque los retrasos en este tipo de cirugías también tienen consecuencias. Usted ha dicho, buenos días, doctor. Buenos días, Ángeles. Por lo que acaba de decir, es que no se está tratando con la misma prioridad a ambos casos de enfermos, el COVID y el no COVID. ¿Es que está ocurriendo? Bueno, yo creo que lo que en la primera ola todos lo sabemos que no es así, basándonos en las publicaciones anglosajonas, que siempre es mejor hablar de números de fuera de España porque así no hay ningún tipo de connotación regional, etcétera. Se constató en todo el mundo anglosajón unas suspensiones del 75% de las intervenciones, es decir, se separaron todas las intervenciones. Hay que entender cómo funciona nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario antes, hay que acordarse, antes de la pandemia, era un sistema muy eficiente que estaba totalmente funcionando al 100% de actividad para atender las necesidades sanitarias, oncológicas y no oncológicas de toda la población. Y de repente viene una pandemia que ha arrasado y que ha supuesto un incremento de actividad brutal. Entonces, evidentemente, o somos ágiles para volver a gestionar esto de tal forma que tanto el enfermo quirúrgico siga teniendo el mismo nivel de actividad y siga saliendo en los tiempos y formas que venía antes de la pandemia, o si no va a ser un problema. Pero le pregunto más bien a día de hoy, o sea, ya la primera ola ya parece que la superamos, supongo que se habrá aprendido mucho. A día de hoy, esta carencia continúa. Bueno, depende mucho de cada hospital. Por ejemplo, pues yo le digo datos de nuestro hospital. Aquí en Madrid no todos los hospitales han sido castigados igualmente. Entonces hay hospitales que están en el centro de Madrid, como puede ser el Hospital de Vallecas, que el pobre siempre está saturado de COVID. Y en cambio, por ejemplo, nosotros en Puerta de Hierro, que estamos un poco a las afueras de Madrid, tenemos esa suerte estratégica, aparte de una organización, es un hospital muy nuevo, pues actualmente este año, por ejemplo, hemos operado más que el año pasado, pero quizás seamos una excepción. Yo he estado
estado revisando un poco las cifras de Canarias, ¿no? Y bueno, ahora mismo más o menos parece que globalmente la incidencia acumulada no es mala, comparado, por ejemplo, está en 140, nosotros estamos en 350, y lo que condiciona las cirugías es el porcentaje de ocupación de UCIs. Lo que la pandemia ha traído es a decir, anestesiología puede llevar UCIs, anestesiología lleva UCIs en exactamente iguales condiciones que medicina intensiva. No seamos tontos y no perdamos esta grandísima oportunidad, porque si se ocupan las UCIs y no tenemos UCIs de anestesia para los pacientes quirúrgicos, entonces es cuando hay problemas, porque además hay que entender que precisamente el paciente oncológico grave es el que necesita más UCIs, y ese es el problema que tenemos, que hay que saber realmente hacer posible que tanto el enfermo oncológico grave como el enfermo COVID tenga las camas de UCI que necesita. Y para eso, anestesiología es la especialidad clave. Si ahora mismo todos esos espacios nuevos que se han habilitado para UCIs de COVID los transformamos en UCIs de anestesia, podemos seguir operando al mismo ritmo que operábamos antes y a la vez también atender, lógicamente, a los pacientes COVID. Claro, porque lo que estamos leyendo, los titulares que leemos, doctor García, es que los pacientes oncológicos, a los que se les está retrasando la cirugía 4 semanas, presentan un incremento de la mortalidad en el entorno del 10%. Exacto, es un paper muy importante, muy importante. Probablemente usted ya sabe que perdóname Miguel, hablamos de tú, lo más importante es el número de pacientes estudiados. Bueno, este paper es un paper canadiense de British Medical Journal, que es probablemente de los papers con mayor impacto y mayor reconocimiento científico, que estudia nada menos que 1.200.000 enfermos oncológicos. Pocos, ya le digo yo, que pocos papers llegan a ese número de estudio de pacientes. Y han demostrado que de 17 tipos de cánceres hay 13 que si tú los retrasas aumenta la mortalidad. Y además, por desgracia, las matemáticas son muy impactantes de forma linealmente progresiva. Es decir, si tú un enfermo lo retrasas 4 semanas, pues aumenta su mortalidad entre el 6 y el 8%. Si va, decimos el 10% para dar una cifra redonda que siempre la gente se queda eso en la cabeza, ¿no? Si va asociado a radioterapia puede incrementarse al 12 o 13, por eso hablamos del 10%. Pero el problema es que no para ahí, es que si tú lo retrasas 8 semanas, claro, lo duplicas, o sea, del 8 pasa, o del 6 pasa al 12. Entonces, lo que hay que transmitir primero a la población, cuando se le llama a operar es porque el anestesiólogo, que es la persona que está velando, eso la gente tampoco lo sabe, los que estamos detrás de los programas de cribaje, los programas de circuitos, los que estamos velando junto a medicina preventiva a que el enfermo COVID cuando entra en un hospital no contacte en ningún área con paciente COVID. Es decir, si no se le llama a operar es porque no se puede, pero si se le llama para operar, vayan con toda la confianza porque se le habrá garantizado tanto antes, durante como después del procedimiento el que se haga con seguridad plena. Doctor, ¿y hay anestesiólogos suficientes en nuestro sistema de salud para esto que usted Nosotros estamos precisamente haciendo un censo oficial, va a ser una de las primeras funciones que a través de los colegios de médicos, porque realmente al final es la forma más segura de estar seguro en las cifras. Nosotros estimamos desde SEDAR que el número total de anestesiólogos en España ronda los 8.500, 9.000. Un 30% de ellos, que serían pues eso, alrededor de 2.000, 2.500, tienen capacidades directas y competencias directas en cuidados intensivos, es decir, que son intensivistas. Es decir, lo que pasa es que están en esas UCIs de anestesia menos conocidas, pero yo hay un dato, por ejemplo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Madrid es un ejemplo muy claro de eso. Nosotros fuimos capaces en tan solo una semana, y esos datos están constatados, medidos por la consejería, pero también medidos por nuestra sociedad científica, pasamos de 600 camas a 1.594 camas de UCI. En una semana, ¿qué médico se va a capacitar en cuidados intensivos si no está previamente ya capacitado? Es que los datos de la primera ola han mostrado muchas cosas. Anestesiología puede aportar fácilmente 3.500 médicos de UCI con plenas competencias en cuidados intensivos. Así que el problema no son los médicos de UCI, el problema, y todos lo sabemos, de recursos son enfermería. Ahora mismo en España no queda ni una sola enfermera sin poder contratar. ¿Por qué? Porque, bueno, también vamos a ser sinceros, Inglaterra está al lado, Francia, Italia, hasta Portugal, y en todos los sitios los contratos son mejores, los sueldos son un 30% más. Pues bueno, lógicamente si la oferta del mercado europeo es muchísimo mejor que la oferta española,
pues todos los que tienen oportunidades de irse se van, ¿no? Un 30% más estamos hablando de los salarios. Fíjese, una última cuestión, doctor García. He leído que si se aumentase la actividad de los quirófanos en más de un 20%, todavía se tardaría casi un año en recuperar la actividad perdida durante el pico de la crisis sanitaria. Sí, esto fue la estimación que ha hecho la Sociedad Española de Cirujanos a través del doctor Salvador Morales, que ha sido un placer el hacer esta iniciativa entre las dos sociedades científicas, que ahora es el momento de las sociedades científicas, que somos los que tenemos que dar el do de pecho y dar guías tanto a la administración como a la población, ¿no? Ellos dicen que sí que verdaderamente es un poco, volvemos a lo mismo, dependerá de cada sitio, claro, de cada comunidad autónoma y cada hospital, ¿no? Aquellos hospitales que han sido menos golpeados y han podido mantener actividad quirúrgica, pues tendrán menos necesidad de incrementar esos programas, y otros pues de forma urgente, importante, con programas de tarde. Desde luego hay una cosa que hay que cambiar: el paradigma y la mentalidad. Esto de que los hospitales solo trabajen por las mañanas de 8 a 3, que hace 10 años pues podríamos permitirnos ese lujo, actualmente ya no. Los hospitales tienen que trabajar mañana y tarde, tenemos que trabajar fines de semana, y no va a quedar otro remedio, y probablemente, no me quiero meter en temas que puedan tener interpretación política, porque yo soy médico y no me gusta hablar nunca de política, pero bueno, probablemente está la medicina privada ahí, en la cual no quedará más remedio que probablemente hacer colaboraciones también, ¿no? Doctor Javier García, presidente de la CEDAR, de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, jefe de servicio también de anestesia y cuidados críticos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado de la noche al día, por haber atendido los micrófonos de Canarias Radio y habernos dado esa visión y ese papel de los anestesiólogos tan importante que están jugando en esta pandemia de la COVID. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias, Ángeles. Os felicito por vuestro programa y aquí estamos a vuestra disposición para todo aquello que os podamos ser de utilidad.